Nunca olvidaré el sonido de sus gritos, ni el temblor en mis manos cuando la vi arrodillada, suplicando perdón frente a la policía. Esa mujer, a la que un día abracé como hija, había intentado asesinar a mi único hijo, y todo empezó con algo tan simple como una lonchera equivocada. El mismo recipiente donde puse mi confianza terminó siendo el arma que casi destruye mi vida. Esa tarde, en el hospital, cuando escuché la palabra arsénico, sentí que mi alma se rompía en 1000 pedazos, pero lo que descubrí después fue aún peor. El veneno no solo estaba en la comida, estaba en nuestra propia casa, en el corazón de quien decía amarnos. Si esta historia te hace pensar, te pido que te suscribas al canal. Cuéntame desde dónde escuchas. ¿Estás en casa? ¿En tu coche? ¿O tal vez es de noche y no puedes dormir? Si es así, cuida tu salud, respira profundo, relaja tus hombros y acompáñame. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia, es una advertencia. Era un lunes por la mañana en Guadalajara. El sol entraba por las ventanas y el aroma a café recién hecho llenaba la casa. Me llamo Mercedes Ramírez. Tengo 58 años y soy la fundadora de una pequeña empresa de velas aromáticas. He pasado la vida trabajando, criando a mi hijo Emilio, mi razón de existir. Esa mañana, todo parecía normal. Carolina, mi nuera, estaba en la cocina. Su voz alegre llenaba el aire mientras hablaba por teléfono con una amiga. Movía la sartén con gracia. El aceite chispeaba y ella reía. Yo la observaba desde la puerta con cariño. Era hermosa, dulce, siempre tan amable. El tipo de mujer que cualquier madre querría para su hijo. Emilio bajó las escaleras con su traje azul, guapo, elegante, con esa sonrisa que siempre me recordaba a su padre. Tenía una junta importante en el banco donde era gerente. Yo solo iba a la oficina a revisar la nueva línea de velas con aroma a canela. Nada fuera de lo común, que esa jineta. Nada que me hiciera pensar que ese día sería el principio de nuestra tragedia. Carolina preparó 2 loncheras, una grande para Emilio, otra pequeña para mí. Cuando me las entregó, me dijo sonriendo mamita. Le puse su ensalada favorita. No coma en la calle que está muy sucio. Sus palabras me conmovieron. Siempre tan atenta, siempre tan perfecta. Salimos casi al mismo tiempo. Yo tomé mi bolso y guardé el tupper pequeño, o eso creí. Sin darme cuenta, había tomado el de Emilio. En mi oficina, las chicas ya estaban riendo, contando chismes del fin de semana. El ambiente era ligero, agradable. Saqué la lonchera del bolso y noté algo extraño. El borde del recipiente tenía pequeños granos blancos, como azúcar. Fruncí el ceño. Era una sopa salada. ¿Por qué tenía azúcar? Las muchachas se burlaron. Doña Mercedes, parece el borde de una margarita. Todas rieron. Yo también sonreí, pensando que Carolina se habría confundido. La abrí y sentí el olor fuerte a especias. Tomé una cuchara, pero antes de probarla, me acerqué a don Rogelio, un viejo amigo que había sido médico. Mire, Rogelio, creo que mi nuera se volvió loca. Me puso azúcar en la sopa. Él se acercó, miró el borde y tocó con el dedo. Su rostro cambió al instante. Se puso pálido. ¿Quién preparó esto?, me preguntó con voz seria. Carolina. ¿Por qué? Él respiró hondo. Mercedes, escúcheme bien. No la pruebe. Y llame a su hijo. Ahora mismo. Me quedé helada. ¿Qué pasa? Rogelio. Él no respondió. Su voz se volvió temblorosa. No puedo explicarle todavía. Pero si lo que pienso es cierto, su hijo podría estar en peligro. El aire en la oficina se volvió denso. Las risas se apagaron. Yo sentí un nudo en el pecho. Tomé el teléfono y marqué el número de Emilio. No contestó. Estaba en su reunión. El miedo me apretó la garganta. Rogelio habló de nuevo, más fuerte. Lleve esa lonchera al Hospital San José. Dígales que analicen los residuos y no deje que nadie la toque.
Su mirada era de urgencia, de terror. Corrí hacia mi coche. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Durante el trayecto, las calles de Guadalajara parecían más ruidosas que nunca. El tráfico, los vendedores ambulantes, los claxones, todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Mis manos temblaban sobre el volante. No entendía nada. Mi nuera, la mujer que cocinaba con amor, podría hacer algo malo. En el hospital me recibieron en la recepción. Necesito que analicen esta comida. Hay algo raro. La enfermera me miró con sorpresa. El doctor César Aguilar salió unos minutos después. Revisó la muestra y ordenó análisis urgentes. Yo esperé en la sala, apretando mi bolso contra el pecho. Cada minuto era una eternidad. Después de casi una hora, él regresó con una hoja en la mano. Su rostro estaba serio. Señora Ramírez, la muestra contiene arsénico. Sentí un vacío en el estómago. Esa palabra me perforó los oídos. El mundo se detuvo. Mis dedos se enfriaron. No pude hablar. ¿Arsénico? El doctor asintió. Sí. Es una sustancia altamente tóxica. Si su hijo ha estado consumiendo dosis pequeñas durante semanas, su vida corre peligro. Me cubrí la boca con la mano. Las lágrimas comenzaron a caer. El aire me faltaba. Pensé en las veces que Emilio decía, me duele el estómago. Mamá. Yo le respondía, descansa. Hijo, seguro es el estrés. Y ahora todo cobraba sentido. Me levanté tambaleando. El doctor me sujetó del brazo. Debe actuar rápido. Tráigalo para exámenes. No coma nada preparado por la misma persona. Salí del hospital con el corazón hecho trizas. El sol ya caía. El cielo tenía ese tono naranja que normalmente me traía paz. Pero ahora me parecía una advertencia. Saqué el teléfono. Le escribí a Emilio hijo. No comas nada hoy. Ven al hospital urgente. No digas nada a Carolina. Por favor. Apreté enviar. Y en ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser igual. Lo que se escondía en esa lonchera era solo el principio. Detrás de ese veneno había un secreto más oscuro. Uno que cambiaría todo lo que creía sobre el amor, la familia y la lealtad. Cerré los ojos. Respiré hondo y juré que descubriría la verdad, aunque me costara la vida. El mensaje que le envié a Emilio no tenía respuesta. Pasaron los minutos, luego una hora, y nada. El miedo me apretaba el pecho. Tenía la sensación de que el tiempo se estaba acabando. Caminaba de un lado a otro frente al hospital. No podía quedarme quieta. Cada auto que pasaba me hacía girar la cabeza, pensando que tal vez era él, pero no aparecía. Finalmente sonó el teléfono. Era mi hijo. Su voz sonaba normal, tranquila. Mamá, estoy en el banco. Salgo en 20 minutos. Traté de mantener la calma. Ven directo al hospital. Por favor, no comas nada. No tomes café. Nada. Hubo un silencio. Mamá, ¿qué pasa? Tragué saliva. Solo hazme caso. Hijo, es urgente. Colgué. Me senté en una banca y miré el cielo. Las nubes se movían lentas. Yo solo podía pensar en una cosa. Si el doctor tenía razón, cada comida que Carolina le preparaba era una dosis más de veneno, y mi hijo ni siquiera lo sabía. Cuando Emilio llegó, el doctor Aguilar lo recibió de inmediato. Le hicieron exámenes de sangre, de orina, de todo. Yo esperaba afuera, con las manos entrelazadas, rezando en silencio. Minutos después, el doctor salió. Su expresión lo decía todo. Hay rastros de arsénico en su organismo. Ha estado envenenado durante semanas. Sentí que el suelo desaparecía. Me llevé las manos al rostro. Pero, ¿cómo? ¿Quién haría algo así? El doctor me miró con tristeza. Alguien que tiene acceso a su comida diaria. Alguien muy cercano. Esa frase fue como una daga. Emilio me tomó de la mano. Mamá, estás exagerando. Carolina me ama. Ella no haría algo así. Su voz sonaba firme, pero sus ojos estaban llenos de duda. No, hijo, no es exageración. Esa comida era para ti. Le mostré la foto del tupper, el borde con los granos blancos. El doctor intervino. Debemos mantener la calma. No digan nada todavía. Si la persona sospechosa se siente vigilada, podría actuar con desesperación. Esa noche no dormí.
Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Carolina, su sonrisa, su forma de hablar. Todo parecía tan real, tan sincero, que mi mente no podía aceptar que fuera una mentira. Pero el cuerpo de mi hijo decía otra cosa. A la mañana siguiente, me senté frente al espejo. Tenía los ojos hinchados. Parecía otra persona. Tomé el teléfono y marqué al licenciado Bravo, mi abogado de confianza. Él había manejado mis asuntos desde hacía más de 20 años. Necesitaba revisar mi testamento. Quería entender si había algo que pudiera explicar el motivo detrás de todo esto. En su oficina, me ofreció un café. Le conté lo que había pasado, sin entrar en detalles sobre el veneno. Le pedí que me mostrara la última versión de mi testamento. Abrió una carpeta gruesa. Lo firmó hace 2 años. Doña Mercedes, aquí está. Empecé a leer. Todo parecía en orden. Hasta que llegué a una cláusula que me heló la sangre. Si Emilio moría antes que yo, su esposa Carolina heredaría todo. La empresa, la casa, las cuentas, incluso la propiedad de Puerto Vallarta. Tragué saliva. Eso significa que si mi hijo muere, todo pasa a su nombre. El licenciado asintió. Así es. Legalmente, ella sería la única heredera. Mi corazón se aceleró. El aire se me cortó. Ahí estaba la respuesta. El motivo. El por qué. Recordé conversaciones pasadas con Carolina, pequeños detalles que antes parecían inofensivos. Cuando me preguntaba cuánto valía la empresa, o cuando dijo en tono de broma cuando usted se retire, yo seguiré el legado. En ese momento me pareció dulce. Ahora me sonaba a amenaza. Salí de la oficina sin decir palabra. El viento me golpeó el rostro y me hizo despertar. Necesitaba pensar con claridad. No podía acusarla sin pruebas. Pero tampoco podía quedarme cruzada de brazos. Esa tarde fui a casa de Emilio. Carolina me abrió la puerta con una sonrisa. Mamita, qué sorpresa. Justo estaba haciendo sopa. Su tono era cálido, pero yo ya no lo sentía igual. Cada palabra me sonaba ensayada. Falsa. Me senté en la mesa. Observé cada movimiento suyo. Sus manos, sus gestos, la forma en que servía los platos. Parecía la misma de siempre, pero su mirada evitaba la mía. ¿Cómo está Emilio?, preguntó sin alzar la vista. Mejor, gracias. El doctor le dijo que debe comer ligero. Ah, pobre. Seguro es el estrés. Su respuesta fue inmediata, sin emoción, y ahí lo confirmé. Ella sabía más de lo que aparentaba. Cuando me fui, cerré la puerta con las manos temblorosas. El olor de la sopa aún flotaba en el aire, un olor que ahora me daba miedo. Llamé al inspector Ortega, un amigo de la familia. Le conté lo básico, le pedí discreción. Él me escuchó con atención y dijo con voz grave: Doña Mercedes, no se adelante. Vamos a vigilarla. Si es culpable, lo sabremos pronto. Colgué y me quedé en silencio. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. Sabía que el juego acababa de comenzar y que la próxima vez que Carolina cocinara sería bajo la mirada de todos. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, me senté en la cama con el teléfono en la mano. Vi una foto vieja de Emilio y Carolina sonriendo en la playa. Se veían tan felices, tan falsamente felices. El contraste me dolió, por primera vez. Deseé que mis sospechas fueran un error, pero en el fondo sabía que no lo eran. La traición es silenciosa, como el veneno. Empieza gota a gota, y cuando te das cuenta, ya estás muriendo. Tomé aire, me limpié las lágrimas y miré hacia el techo. No podía quedarme quieta. Si quería salvar a mi hijo, debía descubrir toda la verdad, y para eso tendría que mirar de frente al monstruo que había criado bajo mi techo. Porque a veces el enemigo no entra por la puerta. A veces ya vive contigo, y lo que iba a descubrir después me haría dudar incluso de mí misma. Esa noche casi no pude dormir. El sonido del reloj se me metía en la cabeza como una gota constante. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo era una punzada de miedo. Sabía que algo se escondía en esa casa. Algo que tenía que descubrir.
Emilio estaba en reposo en casa de un amigo. El inspector Ortega me había pedido que no hiciera nada imprudente, pero yo no podía quedarme tranquila. Tenía que mirar con mis propios ojos lo que esa mujer guardaba. Esperé a que el reloj marcara las 11:30. Vi por la ventana. La casa estaba oscura. Solo una luz tenue salía del cuarto de Carolina. Tomé las llaves del pasillo y caminé despacio. Mis pasos hacían un sonido suave en el piso de madera. El corazón me latía tan fuerte que creía que ella podía oírlo. Cuando llegué a la puerta, escuché música bajita. Era una canción romántica. Ella siempre ponía la misma cuando decía estar triste. Me quedé quieta, escuchando. De repente sonó el ruido de la ducha. Era mi oportunidad. Entré a su habitación. El aroma a perfume y crema era fuerte, dulce, casi empalagoso. El cuarto estaba ordenado, perfecto, demasiado perfecto, como si nadie viviera ahí. Comencé a revisar los cajones, ropa doblada, maquillaje, joyas baratas, nada fuera de lo común. Pero cuando abrí el último cajón del tocador, encontré algo que me cortó la respiración. Una pequeña libreta negra, escondida bajo unas bufandas. La abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran listas de compras, arroz, pollo, leche, azúcar, y luego, más abajo, palabras que me helaron. Arsénico, frasco pequeño. Probar dosis baja, disolver bien. Mis ojos se nublaron. Sentí que me faltaba el aire. Era su letra, no había duda. Seguí leyendo. Había fechas, pequeñas anotaciones, 2 gotas en el jugo. Le dolió el estómago. Perfecto. Próxima semana aumentar un poco. Me cubrí la boca con la mano. Era real. No eran celos. No era imaginación. Mi nuera lo estaba envenenando. Y lo hacía con calma, como quien sigue una receta de cocina. De pronto escuché que la ducha se detuvo. Cerré la libreta. La metí en mi bolso y me escondí detrás de la puerta. El corazón me latía con tanta fuerza que casi me desmayaba. Carolina salió con una bata blanca. Tarareando la misma canción, se peinó frente al espejo, sonriendo. Tomó su celular y comenzó a escribir un mensaje. La escuché decir en voz baja, ya casi, solo unos días más y todo será mío. Me quedé helada. Ella hablaba de eso, de mi hijo, de mi casa, de mi vida. Cuando salió de la habitación, esperé unos segundos y salí corriendo. Subí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me derrumbé sobre la cama. Apreté la libreta contra mi pecho. Las lágrimas me corrían por el rostro. No sabía si lloraba de miedo o de rabia. Al día siguiente, llevé la libreta al inspector Ortega. La abrió con cuidado. Leyó algunas páginas y levantó la vista. Esto es suficiente para iniciar una investigación seria, pero aún necesitamos pruebas físicas. Yo asentí. Lo que necesite. Inspector. Haré lo que sea. Me explicó el plan. Instalarían una cámara pequeña en la cocina. También colocarían un dispositivo para analizar residuos en los alimentos. Tenía que actuar normal. Fingir que no sabía nada. Eso era lo más difícil. Esa tarde, Carolina preparó la comida como si nada pasara. Movía la cuchara, tarareaba, sonreía. Cada vez que la veía, sentía una punzada en el pecho. Quería gritarle, quería decirle que lo sabía todo, pero no podía. El inspector me había advertido. Si se siente descubierta, podría hacer algo peor. Durante la cena, fingí estar tranquila. Emilio estaba en casa de su amigo, así que solo estábamos ella y yo. Carolina sirvió sopa, la misma de siempre. Pruebe, mamita. Hoy me quedó deliciosa. Tomé la cuchara, la acerqué a mis labios, pero la dejé caer al plato. Está un poco salada. No. Ella sonrió, aunque sus ojos se tensaron un segundo. Tal vez puse un poco de más. Esa noche, el inspector vino a recoger la muestra. No me dijo nada, pero su rostro serio lo decía todo. Sabía que había encontrado algo. Me quedé sola en el comedor.
La casa estaba en silencio. El reloj marcaba la medianoche. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque pronto habría justicia, miedo porque aún vivía bajo el mismo techo que mi enemiga. Antes de dormir, abrí la libreta una vez más. En la última página, había una frase escrita con tinta roja. Si no me deja nada, la haré desaparecer también. Esa línea me heló la sangre. No solo quería el dinero, también planeaba eliminarme a mí. Me quedé mirando esa frase durante varios minutos. No podía creer que todo esto saliera de la misma mujer que un día me llamó mamá. La rabia se mezcló con la tristeza. Esa noche recé. Le pedí a Dios que me diera fuerza para resistir lo que venía, porque sabía que el siguiente paso no sería fácil. Tendría que mirarla a los ojos, fingir cariño y esperar el momento justo para verla caer. Esa fue la noche en que comprendí que ya no éramos familia, éramos cazadora y presa, y la caza apenas comenzaba. El inspector Ortega regresó a mi casa la mañana siguiente. Traía una pequeña caja negra y un maletín. Su mirada era seria, casi fría. Doña Mercedes, hoy empezaremos la vigilancia. Yo asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Nunca imaginé tener que espiar a alguien de mi familia. Pero ya no era familia. Era una amenaza. El inspector y su asistente entraron a la cocina. Colocaron una cámara diminuta dentro de la alacena, justo entre los frascos de harina y azúcar. También pusieron un pequeño dispositivo que analizaba los residuos del aire. Queremos ver si manipula los alimentos, me explicó Ortega. Todo debía parecer normal. Nada podía despertar sospechas. Yo fingí ordenar la casa mientras ellos trabajaban. Cada sonido del taladro me hacía saltar el corazón. Temía que Carolina bajara en cualquier momento, pero no bajó. Estaba en su cuarto hablando por teléfono. Escuché su voz desde el pasillo. Decía algo sobre un cambio de planes y una oportunidad. Mi piel se erizó. Cuando el inspector terminó, me dio un pequeño control. Con ese control podía activar o detener la cámara desde mi habitación. Me pidió que no lo usara hasta el día siguiente. Querían observarla sin interferencias. Recuerde, doña Mercedes, actúe normal, sonría. No deje que sospeche. Eso fue lo más difícil de todo. Esa noche, Carolina preparó la cena como siempre. Su delantal blanco impecable, el cabello recogido, su perfume llenando la cocina. Parecía una esposa ejemplar. Pero ahora yo veía otra cosa. Cada movimiento suyo me parecía calculado. Cada sonrisa era una máscara. Sirvió 2 platos de sopa y dijo con tono dulce: «Hoy la hice con más amor. Mamita». Sentí un escalofrío. La miré a los ojos, sonreí y respondí: «Qué linda. Gracias». Pero por dentro, mi alma gritaba. Esa noche no probé ni una cucharada. Esperé a que se durmiera. Guardé una muestra y la entregué al inspector. Él me dijo que los resultados estarían listos al día siguiente, al amanecer. El teléfono sonó. Era Ortega. Encontramos rastros de arsénico nuevamente, y la concentración aumentó. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Ella estaba acelerando su plan. No solo quería envenenar, quería hacerlo rápido. Me quedé mirando la ventana. Afuera el sol brillaba, pero dentro de mí solo había oscuridad. El inspector habló otra vez. «Vamos a colocar una cámara más visible. Si nota algo raro, reaccionará y cometerá un error». Yo acepté. Sabía que el momento se acercaba. Durante los días siguientes, Carolina parecía más inquieta. Miraba su celular con frecuencia. Salía a hablar al jardín. Recibía llamadas que colgaba rápido. Una noche escuché cómo decía con voz baja: «No podemos esperar más. Si no lo hago ya, todo se pierde». Su tono era tenso, casi desesperado. Me escondí detrás de la puerta. El miedo se mezclaba con la rabia. A la mañana siguiente, Ortega me llamó. «Hoy será el día. La cámara está encendida. No intervenga. Solo observe». Me senté frente a la pantalla que él había instalado en una habitación pequeña, conectada con el monitor de la cocina. La imagen era nítida. Se veía cada rincón, cada gesto. Carolina entró a la cocina con una bata gris y el cabello suelto. Parecía tranquila, pero sus ojos tenían algo distinto. Abrió la alacena.
Sacó un frasco pequeño de vidrio y lo colocó sobre la mesa. Era el mismo frasco que había descrito el doctor cuando habló del arsénico. Lo abrió despacio. El polvo blanco brilló con la luz. Mis manos comenzaron a temblar. Ella tomó una cucharita y la pasó sobre la olla de sopa. Movió la cuchara lentamente. Después suspiró y sonrió. Quise correr hacia la cocina, pero el inspector me había dicho que no lo hiciera. Tenía que haber pruebas completas. Me mordí los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Después de unos segundos, Carolina se sirvió un poco de la sopa en un plato. Lo probó y dijo en voz baja: «Perfecto, ni se notará». Esa frase fue una puñalada. La escuché con mis propios oídos. Ya no había duda. Minutos después, puso la sopa en el refrigerador. Tomó su celular y llamó a alguien. «Sí, ya está listo. Hoy lo llevaré al banco». Me quedé paralizada. Sabía que hablaba de Emilio. El veneno estaba preparado. Y mi hijo iba a probarlo esa misma tarde. Llamé de inmediato al inspector Ortega. Está preparando la sopa para Emilio. Va a llevársela hoy. Su voz del otro lado sonó firme. No la confronte. Déjela hacerlo. Nosotros la seguiremos. Colgué y sentí que el aire me faltaba. Era el momento de atrapar a la serpiente. Esa tarde, fingí salir al supermercado. Desde el coche, vi cómo Carolina colocaba la lonchera en el asiento del copiloto. Llevaba gafas de sol y una blusa blanca. Parecía tranquila, pero sus manos se movían con nervios. Arrancó el coche. A lo lejos, un vehículo del inspector la seguía. Horas después, Ortega me llamó. «Ya lo tenemos todo grabado». Ella llevó la comida directamente al banco. Emilio no la aceptó. Dijo que ya había comido, pero la dejó en la mesa. La tomamos como evidencia. Mis piernas temblaron. Por fin algo salía bien. Esa noche, Ortega vino a mi casa con una carpeta en la mano. Confirmado. El tupper contiene el doble de arsénico que el anterior. Levanté la mirada. ¿Y ahora? Ahora la haremos caer con su propio veneno. Pero tiene que ayudarnos. Debe fingir que cambiará el testamento. Si ella cree que perderá el dinero, actuará desesperada, y ahí la atraparemos. Me quedé en silencio. Miré el retrato de mi esposo en la pared. Le prometí que cuidaría de nuestro hijo, y ahora estaba cumpliendo esa promesa, aunque me costara la paz. Durante la cena, fingí normalidad. Carolina hablaba de un viaje a la playa. Yo sonreía y asentía, pero por dentro solo pensaba en lo que vendría. El inspector me había dicho que el golpe final debía ser impecable, y yo iba a hacerlo perfecto. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo. Tenía los ojos cansados, pero la mirada firme. Ya no era la mujer ingenua que confiaba en todos, era una madre dispuesta a todo, y sin saberlo, Carolina estaba a punto de caer en la trampa que ella misma había creado. El día siguiente amaneció con un silencio extraño. Ni los pájaros cantaban. Parecía que el aire se había detenido, esperando lo que estaba por suceder. El inspector Ortega me llamó temprano. Su voz sonaba más firme que nunca. «Hoy lo haremos. No olvide hablar del testamento. Hágalo sonar convincente». Colgué y respiré hondo. Sabía que esa noche sería decisiva. Pasé todo el día actuando como si nada pasara. Sonreía, cocinaba, hablaba de cosas sin importancia. Carolina no sospechaba nada. Incluso me dijo con su tono dulce: «Mamita, esta noche cenemos juntas. Tengo algo lindo que contarle». La miré fingiendo cariño. «Perfecto, hija. Será una noche especial». Y vaya que lo sería. Al caer la tarde, el inspector Ortega llegó a mi casa vestido de civil. Traía una gorra y una chaqueta común. Entró por la puerta trasera y se escondió en el pequeño estudio donde habíamos instalado una cámara extra. Todo estaba listo. Yo preparé una cena sencilla: pollo con verduras y vino tinto. Encendí unas velas para crear un ambiente tranquilo. Carolina bajó del cuarto arreglada como para una cita. Su vestido rojo, el perfume dulce y esa sonrisa que me revolvía el estómago.
Qué bonita mesa. Mamita, usted siempre con esos detalles. Es una ocasión especial, respondí mirándola fijamente. Durante la cena, hablamos de cosas triviales, el clima, la empresa, los precios del mercado, pero yo sabía que tenía que soltar la bomba en el momento justo. Tomé un sorbo de vino y respiré profundo. Carolina, he estado pensando mucho. Creo que llegó el momento de cambiar mi testamento. Ella levantó la vista de inmediato. ¿Cambiarlo? Sí. He decidido donar casi todo mi patrimonio a una fundación para niños sin hogar. El silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Carolina fingió sonreír. Qué noble de su parte. De verdad admirable. Pero su voz temblaba. Sus manos, que antes movían la copa con gracia, ahora la apretaban con fuerza. Vi cómo su rostro perdió color. Continué con naturalidad. El licenciado Bravo vendrá mañana. Quiero firmar los primeros papeles. No quiero dejar cabos sueltos. Ella bajó la mirada. Claro, mamita, usted sabe lo que hace. Pero su tono era seco, sin emoción. La máscara empezaba a romperse. Durante unos segundos nadie habló. Yo corté un pedazo de pollo, fingiendo normalidad. Ella miraba el plato, inmóvil. Podía sentir su mente trabajando, calculando. Entonces levantó la cabeza y dijo con una sonrisa falsa. ¿Y Emilio lo sabe? Sí, ya lo hablamos. Está de acuerdo conmigo. Ambos queremos ayudar a quienes lo necesitan. El temblor en sus labios fue casi imperceptible. Pero yo lo vi. Después de la cena, ofrecí café. Ella se levantó rápido. No, mejor yo lo preparo. Siéntese. Mamita, usted ha hecho todo hoy. La observé mientras se acercaba a la cocina. Sus movimientos eran rápidos, casi nerviosos. Metió la mano en el bolso y sacó algo. Mi corazón se aceleró. El inspector, desde el estudio, me miraba por la pantalla. Hizo una seña con la mano, pidiéndome calma. Carolina regresó con 2 tazas. Con azúcar, como a usted le gusta. Tomé la taza. Pero no bebí. Solo la acerqué a los labios y sonreí. Gracias, hija. Ella me miraba con esos ojos grandes, esperando que diera un sorbo. La tensión era tan fuerte que el aire se podía cortar con un cuchillo. En ese momento sonó mi teléfono. Fingí contestar. Sí, licenciado perfecto. Mañana entonces firmamos todo a las 9. Cuando colgué, vi que Carolina palideció aún más. Dejó la taza en la mesa con un golpe seco. Todo a las 9. ¿Tan pronto? Sí, quiero hacerlo cuanto antes. Uno nunca sabe cuándo puede ser tarde. Ella tragó saliva. Claro, claro. Su voz ya no era dulce, era áspera. Minutos después, fingió una sonrisa. Voy a subir un momento. Necesito hacer una llamada. Tomó su celular y desapareció por el pasillo. El inspector me hizo una seña. Encendió el micrófono oculto. Desde la otra habitación escuchamos su voz, baja, nerviosa, pero clara. Cambió el testamento. Mañana firma. No puedo esperar más. Tiene que ser hoy. El silencio que siguió fue aterrador. Ortega me miró y susurró. Está cayendo en la trampa. Después de unos minutos, ella regresó con una sonrisa forzada. Perdón. Era una amiga. Me invitó al spa. Pero le dije que mañana tengo cosas que hacer. Se sentó frente a mí y comenzó a recoger los platos. Sus movimientos eran mecánicos. No hablaba. Yo la observaba en silencio. Podía ver la desesperación en sus ojos. Esa noche me costó dormir. Escuchaba pasos en el pasillo, puertas que se abrían despacio, el crujido del piso. Sabía que no era mi imaginación. A medianoche bajé a la cocina y la encontré allí, de pie, frente a la estufa, con el mismo frasco de polvo blanco en la mano. Cuando me vio, dio un salto. Mamita, solo estoy calentando leche. No puedo dormir. Asentí sin decir nada. Le di la espalda y subí las escaleras. Pero en cuanto llegué a mi cuarto, llamé al inspector. Está actuando. Creo que lo intentará esta noche. Perfecto. Mantenga la calma. Ya estamos cerca.
Apagué las luces y me quedé mirando la puerta. Cada ruido me hacía contener la respiración. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando escuché sus pasos acercarse. Pasos lentos, silenciosos. Se detuvieron frente a mi habitación. Vi la sombra moverse bajo la puerta. El miedo se mezcló con una fuerza que no sabía que tenía. Me senté en la cama, apretando el teléfono en la mano. Si abría esa puerta, la historia daría un giro que nadie olvidaría. Esa noche, el silencio era tan denso que podía oír el latido de mi propio corazón. Sabía que Carolina estaba detrás de la puerta. La sombra bajo el marco se movía lentamente, como si estuviera esperando el momento exacto. Mi respiración era corta. En la mano tenía el teléfono con la llamada lista al inspector Ortega. Solo tenía que presionar un botón. Pero no quería hacerlo antes de tiempo. Si lo hacía demasiado pronto, podía escapar. Si lo hacía tarde, podía ser fatal. La puerta se abrió apenas un poco. Un rayo de luz del pasillo iluminó su silueta. Carolina entró despacio, con pasos casi invisibles. En su mano brillaba algo metálico, una cuchara, y junto a ella, el pequeño frasco de vidrio con el polvo blanco. Me hice la dormida. Sentí cómo se acercaba a la mesa de noche. Dejó el frasco sobre mi vaso de agua. Sus manos temblaban. Respiraba rápido. Escuché su voz en un susurro. Con esto bastará. Mañana será mío todo. Mi cuerpo entero se estremeció. Esperé unos segundos. Cuando escuché que se alejaba, abrí los ojos. La vi caminar hacia la puerta, mirando hacia atrás, asegurándose de que seguía dormida. En ese instante presioné el botón. La señal llegó directo al inspector Ortega. Pasaron apenas unos segundos y se escucharon pasos afuera. Carolina se giró, confundida. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. El inspector entró con 2 agentes vestidos de civil. Su voz retumbó en la habitación. Señora Carolina, queda detenida. Ella se quedó paralizada, el frasco aún en su mano. Trató de esconderlo detrás de su espalda, pero era demasiado tarde. Uno de los agentes lo tomó y lo guardó en una bolsa transparente. ¿Qué es esto?, preguntó el inspector. Solo vitaminas, tartamudeó ella. Ortega la miró sin pestañear. Vitaminas que matan. Lo analizaremos. Yo me levanté despacio de la cama. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era rabia, tristeza, todo junto. Así querías terminar con mi familia. Carolina me miró con lágrimas falsas en los ojos. Yo no quería hacerle daño. Mamita, usted me malinterpretó. Yo solo quería cuidarla. Su voz sonaba dulce, pero su mirada era fría. Ya no podía fingir. El inspector ordenó revisar su habitación. Encontraron más frascos, papeles con anotaciones y una lista de cuentas bancarias. Todo apuntaba a un plan elaborado desde hacía meses. Carolina rompió a gritar. No es lo que parece. Pero nadie la escuchó. El sonido de las esposas cerrándose fue como una sentencia. Cuando la sacaron de la casa, me quedé sola en medio del pasillo. Las luces del techo parecían más brillantes que nunca. El aire olía a limpieza, pero también a final. Un final que dolía. Minutos después llegó Emilio. El inspector ya lo había llamado. Entró corriendo, pálido. Mamá, ¿qué pasó? Está bien. Lo abracé con fuerza. Todo terminó. Hijo, estás a salvo. Él miró hacia la puerta donde los agentes subían a Carolina al coche. Su rostro se descompuso. No puedo creerlo. Era mi esposa, la mujer que amaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo solo pude acariciarle el cabello. Ortega se acercó con el frasco en la mano. Ahora sellado. Confirmaremos en el laboratorio. Pero no hay duda. Es arsénico. Si hubiera bebido ese vaso, doña Mercedes no estaría viva ahora. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Entonces, ¿ella planeaba matarme también? El inspector asintió lentamente. Sí. Cuando vio que iba a cambiar el testamento, decidió actuar de inmediato. Iba a eliminarla primero,
y luego fingir su sorpresa por su muerte. Emilio se cubrió el rostro con ambas manos. Dios mío, y yo la traje a esta casa. Yo la defendí. Su voz se quebró. Yo lo abracé más fuerte. No te culpes, hijo. Algunos demonios saben disfrazarse de amor. Y tú solo querías ser feliz. Nos sentamos en el sofá, mientras los agentes revisaban los últimos rincones. El silencio volvió, pero esta vez se sentía distinto. Ya no era miedo. Era alivio, aunque el alma doliera. El inspector Ortega se despidió con una mirada de respeto. Ha sido muy valiente, doña Mercedes. Pocas personas podrían mantener la calma en algo así. Gracias a usted. Evitamos una tragedia. Le di las gracias con la voz entrecortada. Yo solo hice lo que una madre haría por su hijo. Cuando la puerta se cerró, respiré hondo por primera vez en semanas. El reloj marcaba las 4 de la mañana. El cielo comenzaba a aclarar por la ventana. Me quedé mirando el amanecer. Era la primera vez que sentía paz. Paz de verdad. Emilio se sentó a mi lado. Sus ojos estaban rojos, pero en su mirada había algo distinto. Gracias, mamá. Si no fuera por usted, yo ya no estaría aquí. Le sonreí. Gracias a ti también, hijo. Sin tu fuerza, nada de esto habría salido bien. Durante unos segundos, nadie habló. Solo escuchamos el canto lejano de un gallo, anunciando el nuevo día. Pensé en todo lo que había pasado. El amor, la traición, el miedo, la esperanza. Y me prometí a mí misma que nunca más permitiría que alguien envenenara mi hogar. Ni con arsénico, ni con mentiras. Esa madrugada, la justicia comenzó a hacer su trabajo. Carolina fue trasladada a la delegación central. El inspector prometió mantenernos informados, pero yo ya sabía que lo peor había quedado atrás. Me preparé un café, miré por la ventana y dejé que las lágrimas salieran por fin. No eran de dolor, eran de alivio, de saber que el amor de una madre puede vencer incluso al veneno más letal. Y mientras el sol se levantaba sobre la Ciudad de México, supe que la historia aún no había terminado, porque lo que Carolina dijo antes de subir al coche cambió todo una vez más. Las palabras de Carolina retumbaban en mi cabeza una y otra vez. Todavía no ha terminado. Él también tiene un secreto. Esa frase se me clavó en el pecho como una espina. Durante días no pude pensar en otra cosa. ¿A qué se refería? ¿Qué podía esconder mi hijo Emilio? Él siempre había sido un hombre honesto, trabajador, amoroso. Pero en el fondo algo me decía que esa mujer no hablaba por hablar. El inspector Ortega me visitó 2 días después del arresto. Traía un folder en la mano y una mirada preocupada. Doña Mercedes, necesitamos hablar sobre algo que encontramos. Me senté en la sala, apretando el borde de la mesa con las manos. El corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué es? Inspector. Abrió el folder con calma y me mostró unos documentos. Eran transferencias bancarias. Varias. A nombre de Emilio, hechas desde una cuenta desconocida. Fechas recientes. Montos grandes. No entiendo. ¿Qué significa esto? Ortega respiró hondo. Estas transferencias venían de una empresa fantasma que pertenece al mismo grupo donde trabajaba su nuera. Creemos que Carolina usaba esa empresa para mover dinero, y Emilio lo sabía. Mi cuerpo se tensó. No, no puede ser. Mi hijo jamás haría algo así. El inspector bajó la mirada. No lo sabemos aún, pero los registros muestran que él retiró parte de ese dinero en efectivo. Me quedé muda. Era como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi propio hijo. Enredado con ella. No podía creerlo. Esa noche esperé a Emilio en la sala. Llegó tarde, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos. Mamá, no he podido dormir. Todo esto me está matando. Lo miré con ternura, pero también con miedo. Emilio, hay algo que necesito saber. Y quiero que me digas la verdad. Se sentó frente a mí. Claro. Mamá, pregunte lo que quiera. Tomé aire.
¿Sabías de las cuentas de Carolina? ¿Sabías que había transferencias a tu nombre? Su rostro cambió por completo. Primero sorpresa, luego angustia y finalmente resignación. Mamá, no quería que se enterara así. Sentí un nudo en la garganta. ¿Entonces es cierto? Él asintió despacio. Sí, pero no es lo que piensa. Carolina me pidió ayuda hace meses. Dijo que tenía deudas, que alguien la estaba amenazando. Me juró que era dinero prestado. Yo solo firmé algunos documentos para ayudarla. No sabía que provenía de algo ilegal. Me quedé en silencio. Su voz sonaba sincera, pero mi corazón dudaba. Esa mujer había mentido tanto que ya no sabía que era verdad y que no. ¿Por qué no me lo dijiste, Emilio? Porque tenía vergüenza. Pensé que podría resolverlo solo. No quería preocuparla. Su voz temblaba. Me di cuenta de que todavía la amaba, a pesar de todo, de las mentiras, del veneno, del horror. Aún la amaba. Lo miré a los ojos y dije con voz baja, esa mujer casi nos mata a los dos. Y tú aún tratas de protegerla. Él bajó la cabeza. Sé que lo que hizo no tiene perdón. Pero también sé que yo permití que entrara en nuestra vida. Si la justicia va a actuar, que me juzgue también. Me dolió escucharlo decir eso. Lo abracé fuerte. Emilio, no todo está perdido, pero tienes que decir la verdad. Al inspector, a todos. Él asintió. Lo haré mañana, lo prometo. Esa noche no dormí. Caminé por la casa una y otra vez. El silencio era tan pesado que podía sentirlo. Por momentos creí escuchar la voz de Carolina desde lejos. Esa voz dulce y venenosa repitiendo, todavía no ha terminado. A la mañana siguiente, Emilio y yo fuimos a la comisaría. El inspector Ortega nos recibió con gesto serio. Emilio le entregó todos los papeles que tenía guardados. Correos, mensajes, documentos. Todo lo que podía probar su inocencia. Después de leerlos, Ortega levantó la vista. Esto cambia mucho las cosas. Ella lo usó como pantalla. Todo el dinero que movía pasaba por su nombre para no levantar sospechas. Yo respiré hondo. Entonces él no tiene culpa. No directa. Pero sí deberá testificar. Será testigo clave para condenarla. Asentí con alivio. Por fin veía una salida. Durante las semanas siguientes, la prensa no dejó de hablar del caso. En los noticieros decían, la viuda envenenadora de la colonia Roma. Cada vez que escuchaba ese apodo me dolía el alma, pero también sentía orgullo. Porque habíamos sobrevivido. Una tarde, el inspector me visitó de nuevo. Traía una grabación. Esto lo dijo Carolina en el interrogatorio. Creo que debe escucharlo. Puso el audio sobre la mesa. Su voz llenó la habitación. Yo no actué sola. Él sabía todo. Él firmó. Él se benefició también. Si yo caigo, él también caerá. Apagué el audio. La rabia me subió al pecho. Esa mujer no se rinde. Ortega me miró. Por eso la necesitamos viva. Su juicio será en unas semanas. Allí todo saldrá a la luz. Emilio entró en ese momento. Nos miró a ambos. Haré lo que tenga que hacer. Quiero cerrar este capítulo de una vez. El inspector le tendió la mano. Eso esperaba oír. Esa noche, después de que Ortega se fue, me senté en el jardín con Emilio. El aire era fresco. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Por primera vez en mucho tiempo, hablamos con calma, de su infancia, de su padre, de la marca de perfumes que habíamos construido juntos. Papá estaría orgulloso de ti, le dije. Él sonrió. Y yo lo estoy de usted, mamá. Lo que hizo fue valiente. Nos quedamos en silencio mirando el cielo. Las estrellas parecían más brillantes. Pero en el fondo, yo sabía que aún faltaba algo. Carolina no era una mujer fácil de rendir, y el juicio podía revelar verdades que aún no imaginábamos. Me levanté, lo miré con ternura y le dije, pase lo que pase, hijo, esta familia se mantendrá unida. Él asintió. Lo prometo. Mamá, esa noche, por fin, dormí en paz. Pero al amanecer, el teléfono sonó con una noticia que me hizo temblar de nuevo. El sonido del teléfono me despertó sobresaltada. Eran las 6 de la mañana.
El inspector Ortega hablaba del otro lado con voz tensa. Doña Mercedes, necesito que mantenga la calma. Carolina escapó anoche. Sentí que el corazón se me detuvo. Me senté al borde de la cama. ¿Cómo que escapó? ¿De una prisión federal? Sí, alguien la ayudó desde adentro. No sabemos cómo, pero ya no está. Estamos revisando cámaras, autopistas y terminales. No pude responder. Solo miraba la ventana, mientras el sol nacía como si nada hubiera pasado. En ese momento, sentí un miedo que no había sentido ni siquiera cuando la vi con el frasco en la mano. Era un miedo más profundo, el de saber que un monstruo andaba suelto y que ese monstruo tenía mi nombre en la lista. Llamé a Emilio de inmediato. Su voz sonaba dormida. ¿Qué pasa? Mamá, escapó. Hijo, Carolina se escapó. Hubo un silencio. Luego escuché cómo se levantaba de la cama. Voy para allá. En menos de media hora estaba en casa. Tenía el rostro pálido, los ojos rojos de preocupación. Mamá, ¿cerró las puertas? Sí, todas. Él caminaba de un lado a otro, sin saber qué hacer. Yo solo podía pensar en una cosa. Carolina no era el tipo de persona que huía sin un plan. Ella siempre tenía un plan. A media mañana, el inspector Ortega llegó con 2 patrullas. Registraron la casa, revisaron los alrededores y colocaron vigilancia permanente. Vamos a protegerlas. Doña Mercedes, pero necesito que me diga si ha notado algo raro estos días. Pensé unos segundos. Anoche, escuché un coche detenerse frente a la casa. Cuando salí por la ventana, ya no estaba. El inspector anotó algo en su libreta. Podría haber sido ella. No se preocupe. No la dejaremos acercarse. Esa tarde el ambiente se volvió denso. El aire pesaba. Hasta el canto de los pájaros sonaba distinto. Yo caminaba por la casa cerrando cortinas, revisando cada rincón, como si el peligro pudiera esconderse entre las sombras. Emilio intentaba tranquilizarme. Mamá, está lejos. La van a atrapar. No se preocupe. Pero su voz no me convencía. Él también tenía miedo. Por la noche, el inspector nos llamó de nuevo. Tenemos información. Alguien retiró dinero de una cuenta a nombre de Emilio. Una cuenta antigua. Creemos que fue ella. Mi hijo abrió los ojos sorprendido. Esa cuenta estaba cerrada. Yo no he tocado ese dinero. Ortega respondió con tono seco. Alguien sí lo hizo, y usó su número de identificación. El silencio llenó la sala. Podía escuchar mi propio pulso. La idea de que Carolina conociera aún nuestras contraseñas me heló la sangre. Ella planeó esto desde antes del juicio. Dije en voz baja. El inspector asintió. Es posible. No subestime su inteligencia. Y tampoco su odio. Esa noche, Emilio decidió quedarse a dormir en mi casa. Por seguridad, dijo. Pero yo sabía que era por miedo. Y no lo culpo. La oscuridad parecía más larga que nunca. Cada ruido me hacía saltar. El viento golpeaba las ventanas. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Entonces lo escuché. Un golpe seco. Venía del patio trasero. Emilio se levantó de inmediato. Mamá, quédese aquí. Voy a ver. No, espera. Pero ya había salido del cuarto. Tomé mi celular y marqué al inspector Ortega. Está aquí. Inspector, la escuchamos afuera. Cierre la puerta con llave. No se mueva. Ya vamos. Bajé las escaleras con cuidado. La luz del pasillo parpadeaba. Desde la cocina se veía una silueta moviéndose junto a la ventana. Era delgada, con el cabello suelto. Sentí un nudo en la garganta. Era ella, Carolina. Empujó la ventana con fuerza y entró a la casa. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, la ropa sucia. Pero en su mirada había una frialdad que me heló. Pensaron que podían deshacerse de mí tan fácil. Su voz sonaba ronca, casi como un gruñido. Emilio salió del pasillo con un palo en la mano. «Sal de aquí, Carolina». Ella sonrió. «¡Qué romántico! Todavía proteges a tu mamita». Se acercó despacio. En su mano llevaba algo, una jeringa. El brillo del metal bajo la luz hizo que mi cuerpo se paralizara. «Esto no es veneno», dijo. «Es justicia.
Y tú, Mercedes, me la debes. Emilio se interpuso entre nosotras. Si te acercas, te juro que te detengo. Carolina rió. Ya lo intentaron una vez. ¿Recuerdas cómo terminó? La tensión era insoportable. Yo temblaba. El sonido de una sirena se escuchó a lo lejos. Ella giró la cabeza hacia la ventana. Fue suficiente. Emilio la empujó con fuerza. La jeringa cayó al suelo y rodó hacia mis pies. Ella trató de alcanzarla, pero yo la pateé lejos. Gritó con rabia. «Esto no termina aquí». En ese instante, la puerta se abrió de golpe. El inspector Ortega y 2 agentes entraron apuntando con sus armas. «¡Alto, Carolina! ¡Suelta lo que tienes!». Ella levantó las manos, respirando agitada. Por un momento, pensé que se rendiría, pero en un movimiento rápido, sacó un cuchillo del bolsillo y corrió hacia Emilio. Todo pasó en segundos. Ortega disparó al aire. El eco del tiro llenó la casa. Carolina se detuvo, cayó de rodillas y comenzó a llorar. Él me lo quitó todo, gritaba. El amor, el dinero, mi vida. Ustedes me destruyeron. Los agentes la esposaron mientras seguía gritando. Esta vez no había lágrimas falsas, solo locura, pura y profunda. Me apoyé en la pared, con el cuerpo temblando. Emilio me abrazó. «Ya está, mamá. Esta vez no escapará». Pero por alguna razón, no pude sentir alivio, porque en los ojos de Carolina, antes de que se la llevaran, vi algo que me hizo dudar. Una sonrisa tranquila, como si aún tuviera una última carta escondida. 3 días después de que se llevaron a Carolina, la casa volvió a un silencio extraño. Era un silencio distinto, pesado, como si el aire estuviera esperando algo. Emilio había regresado al trabajo, pero yo todavía no podía dormir bien. Cada noche escuchaba su voz en mi cabeza. Aquella frase que no me dejaba tranquila. Todavía no ha terminado. Esa mañana, el cartero tocó la puerta. Un sobre sin remitente, color beige, con mi nombre escrito a mano. Doña Mercedes Ramírez. La letra era elegante, redondeada, demasiado familiar. Mi corazón se encogió. Supe al instante quién lo había enviado. Me senté en la mesa del comedor. Mis manos temblaban. Abrí el sobre con cuidado. Adentro había una hoja doblada en 3 partes. Olía a perfume, el mismo perfume que Carolina usaba, aromático, dulce, empalagoso. Comencé a leer. «Querida mamita, sé que cuando lea esto pensará que estoy loca. Tal vez tenga razón. Pero antes de que me juzgue, quiero que sepa que no siempre fui así. Hubo un tiempo en que solo quería una familia, la suya. Me detuve, tragué saliva. El papel temblaba en mis manos. Continué leyendo. Desde el día en que me aceptó en su casa, supe que nunca podría tener lo que usted tenía: amor, respeto, admiración. Emilio la amaba más de lo que podría amarme a mí, y eso me enfermó. No de celos, sino de vacío. No soportaba verlo mirarla con esa ternura. Yo quería esa mirada. Yo quería ser usted». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Cada palabra era un golpe, no por el odio, sino por el dolor escondido detrás de él. Cuando descubrí que todo le pertenecía, cuando vi su testamento, entendí que nunca sería parte de su mundo, y entonces me convertí en mi peor versión, la que ahora todos conocen, la asesina. Pero no lo hice solo por dinero, lo hice para que sintiera lo que yo sentía. El miedo de perderlo todo, el miedo de ser invisible. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía respirar. Pero seguí leyendo. Sé que cree que todo ha terminado, pero todavía hay algo que no sabe. Su hijo no fue tan inocente como piensa. No lo culpe. Él solo hizo lo que creyó correcto. Cuando empezó a sospechar de mí, no me delató. Me pidió que me detuviera. Me juró que si dejaba el veneno, se iría conmigo. Y durante un instante, creí que lo haría. Por eso lo amé hasta el último segundo. Y también por eso lo odié.
Me llevé la mano al pecho. No podía seguir. El papel se me resbalaba entre los dedos. El aire parecía más frío. Mi hijo, ¿sabía todo eso? ¿De verdad había prometido irse con ella? No podía creerlo. Leí las últimas líneas. Ahora estoy donde usted quería verme. En una celda, sin nombre, sin futuro. Pero no se confíe. Hay cosas que no se pueden encerrar. El rencor es una de ellas. Y aunque yo no vuelva a salir, lo que sembré seguirá creciendo. Una madre solo puede proteger hasta cierto punto. Después, el destino hace el resto. Abajo, su firma. Y una postdata que me heló la sangre. Piense en el perfume que usa cada noche. No todo lo que huele a flores es inocente. Me levanté de golpe. Fui directo al baño. Tomé el frasco de perfume que usaba desde hacía semanas. Un regalo que Carolina me había dejado antes de ser arrestada. Lo miré a contraluz. El líquido tenía un brillo extraño, más espeso que antes. Mi corazón se aceleró. Llamé al inspector Ortega sin pensarlo. Inspector, necesito que venga ahora. Creo que Carolina me dejó algo. Su voz al otro lado sonó alerta. No toqué nada. Envió una unidad. En menos de 20 minutos llegaron. Tomaron el frasco con guantes y lo guardaron en una bolsa. El inspector me miró serio. Si esto tiene lo que creo, es el intento final. Un veneno de contacto. En perfume. Ingenioso y cruel. Me quedé sin palabras. No solo había planeado matarme, había planeado hacerlo después de muerta, con su recuerdo. Una venganza que iba más allá del cuerpo. Una venganza del alma. Esa noche, cuando Emilio llegó, le conté todo. Le mostré la carta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, yo no sabía que guardaba tanto odio. Sí, le pedí que parara. Sí, le dije que me iría si lo hacía. Pero fue una mentira. Solo quería ganar tiempo. Me abrazó fuerte. Lo juro, mamá, nunca la amé como a usted. Yo lo abracé también. Pero por dentro algo se rompió. Porque en algún lugar de esa historia, todos habíamos sido culpables. Carolina por su odio, yo por mi ceguera, y Emilio por su silencio. Esa noche me senté en el balcón. El aire olía a lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Solo cerré los ojos y recé, no por mí, sino por ella, por la mujer que solo quiso ser amada y terminó convirtiéndose en un monstruo. El inspector Ortega me llamó al día siguiente. Confirmado. El perfume contenía trazas de arsénico diluido. Si lo hubiera usado una semana más, habría enfermado gravemente. Asentí sin decir palabra. Miré el frasco sobre la mesa, dentro de la bolsa sellada. Era bonito, brillante, elegante, como ella, tan hermoso por fuera, tan mortal por dentro. Y cuando colgué el teléfono, sentí que algo se cerraba en mi alma, pero al mismo tiempo, algo se abría, una voz interior que me decía que todavía no era el final. Porque ese sobre no era el único. Había otro, escondido debajo del tapete, con el nombre de mi hijo. El sobre con el nombre de Emilio temblaba entre sus manos. El silencio en la casa era tan espeso que podía escucharse el tic-tac del reloj. Yo lo miraba sin decir palabra. Él respiró hondo. Rompió el sello y sacó una hoja doblada en dos. La abrió lentamente. Sus ojos se llenaron de miedo y curiosidad. «Mamá», dijo con la voz temblorosa, «es la letra de Carolina». Tragué saliva. «Entonces léela». «Hijo». Él empezó a leer en voz baja. «Querido Emilio, si estás leyendo esto, significa que mi historia contigo terminó. Pero hay cosas que el tiempo no puede borrar, y una de ellas es la verdad que te debo». Sus dedos temblaban. Siguió leyendo. «No quiero justificar lo que hice, ni pedir perdón. Solo quiero que entiendas que todo empezó con amor. Pero el amor sin paz se convierte en obsesión. Yo no quería hacerte daño, solo quería que me miraras como miras a tu madre, con esa ternura, con ese respeto, con esa devoción, pero nunca fui suficiente, y ese dolor me convirtió en lo que soy». Emilio cerró los ojos un momento. Luego siguió. «Sé que me odias, y lo entiendo.
yo también me odio. Porque descubrí demasiado tarde que el verdadero veneno no estaba en los frascos, estaba dentro de mí. Era la envidia, la frustración, el miedo a no ser amada. Y ese veneno lo esparcí sin medida. Lo hice porque no sabía amar sin destruir. Y cuando uno no se ama a sí mismo, no puede amar a nadie más. Yo no podía contener las lágrimas. Carolina no solo escribía desde la culpa, sino desde un lugar oscuro y humano, uno que dolía porque mostraba la verdad de todos nosotros. Emilio siguió leyendo. Si pudiera pedirte algo, te pediría que no cargues mi sombra. Cuida a tu madre. Haz lo que yo no supe hacer. Elige el amor antes que el orgullo, el perdón antes que la venganza. Porque cuando eliges odiar, te envenenas a ti mismo. Yo lo aprendí tarde. No cometas el mismo error. La voz de Emilio se quebró. Las lágrimas caían sobre el papel. La última frase era corta, pero pesaba como una piedra. Y si alguna vez me recuerdas, no lo hagas con rencor, hazlo con compasión, porque en algún rincón del alma todavía te amo. Dejó caer la carta sobre la mesa y se tapó el rostro. Yo me acerqué despacio, lo abracé con fuerza. Sentí su respiración entrecortada contra mi pecho. Le acaricié el cabello, como cuando era niño. Ya basta, hijo. Su historia terminó. Ahora es tiempo de vivir la tuya. Esa noche, por primera vez en meses, dormimos tranquilos, sin miedo, sin sobresaltos. Al amanecer, abrí las ventanas y dejé que el sol entrara. El aire olía distinto, como si la vida nos estuviera dando otra oportunidad. Emilio renunció a su trabajo en el banco. Me miró a los ojos y dijo: «Mamá, quiero ayudarla con la fundación. Quiero dar empleo a mujeres que han sufrido, para que no pasen lo que Carolina pasó». Su voz era firme, sus ojos llenos de propósito. Yo asentí con orgullo. Por fin mi hijo había entendido lo más importante. Y así, poco a poco, las heridas comenzaron a cerrarse. Cada vela que encendíamos en el taller tenía un propósito. Cada historia que escuchábamos de otras mujeres era un pedacito más de sanación. No solo para ellas, también para nosotros. Una tarde, mientras veía a Emilio enseñarle a una joven a preparar fragancias, entendí algo. El mal que un día intentó destruirnos había sido el mismo que nos empujó a crear algo bueno, a transformar el dolor en esperanza, a cambiar el veneno por compasión. Encendí una vela de jazmín, la coloqué frente a la ventana y susurré: «Carolina, donde quiera que estés, espero que hayas encontrado paz». La llama titiló suavemente, y por un instante sentí que el aire me respondía, que la vida, después de todo, tenía sentido otra vez. Miré al cielo, y me di cuenta de algo más profundo. El amor verdadero no se mide por lo que se da, sino por lo que se perdona. Porque perdonar no significa olvidar, significa liberar el alma de aquello que la ata, y cuando uno suelta el odio, el corazón vuelve a respirar. Ahora que esta historia termina, quiero hablarte a ti, que estás escuchando. Sí, tú. Quiero que pienses un momento. ¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿A alguien que te hizo daño? O quizá a ti mismo por no haber sabido amar mejor. La vida no espera, y el rencor solo roba tiempo. Salud y alegría. Perdonar no es debilidad, es la forma más valiente de seguir adelante. Así que, si esta historia te tocó el corazón, regálame un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí compartimos historias que duelen, pero también que sanan, historias que te hacen pensar, recordar y volver a creer en la vida. Y dime, ¿desde dónde estás escuchando hoy? ¿Es de noche allá? Si es así, te invito a descansar con calma. Mereces paz después de tanto. La vida puede ser dura, pero también sabe abrazar cuando uno aprende a mirar distinto. Recuerda esto. Ningún veneno puede vencer a un corazón que elige amar, porque el amor, aunque lo lastimen, siempre vuelve a florecer. Y mientras quede una chispa de bondad en nosotros, todavía hay esperanza. Así que levanta la cabeza, sonríe y sigue caminando. Tu historia no ha terminado. Aún hay páginas por escribir, amores por descubrir y perdones que dar. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final.
Nos vemos en la próxima historia, donde quizá una nueva llama te recuerde que incluso en la oscuridad siempre hay luz.